Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están? Bienvenido a nuestro canal Caminando con Cristo. Mi nombre es Julio Crespo y estoy junto acá con mi esposa Natalie Vázquez. Juntos vamos a hablar hoy de la palabra de Dios, como dice en la pantalla, puesto los ojos en Jesús. Voy a presentar a mi esposa. Nati, Dios te bendiga mucho. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Bien, hoy vamos a estar tratando un tema muy importante. Como habías dicho, puesto los ojos en Jesús. Un tema muy interesante que nosotros muchas veces los cristianos, a veces por diferentes motivos que pasamos en la vida, a veces desviamos nuestra mirada, pero bueno, en este día el Señor nos va a hablar de volvernos a Él. ¿Cómo podemos hacer para volver y poner nuevamente la mirada en Cristo? Sí, la verdad que es un tema muy importante, muy hermoso, que lo cual hoy vamos a hablar. ¿Cómo poner los ojos en Cristo? En la vida cristiana, aquel cristiano que nos va a escuchar, va a poder entender un poco más. Y aquel primer oyente que nos escucha por primera vez, va a tener la oportunidad de poder conocer a Cristo y saber que puesto los ojos en Cristo es la mejor decisión que va a tomar en toda su vida. La verdad que es algo muy importante, muy importante. Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, la cual se encuentra para entrar en contexto lo que nosotros queremos expresar, lo que queremos comentar y contarle sobre un varón, uno de los varones más queridos por Jesús, si lo podemos llamar así, uno de los que estuvo ahí con Cristo en el ministerio de Cristo en su momento, que fue Pedro. Y vamos a hacer hincapié a este varón porque nos dejó una enseñanza para estos tiempos, para nosotros. Por eso queremos compartir la palabra de Dios. Nati, a ver, vamos a compartir acá Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31. Nosotros en pantalla tenemos la versión de la nueva Biblia de las Américas, la nueva versión, ¿sí? Pero también vamos a hablar de la Reina Valera. Acá la palabra de Dios nos dice, dice así, Mateo 14, 29 a 31. Jesús les dijo, ven, les dijo Jesús. Descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nati. Bien, en esta palabra así muy hermosa, ¿no es cierto? Donde Pedro en su momento había visto, ¿no? A Jesús andando sobre el mar, ¿no? Y allí dice que en un momento se espantaron él junto a los que estaban en la barca. Pensaban que era un fantasma. Claro, si vamos unos versículos más atrás, que dice del 26 al 28, dice, para poder entrar en contexto y entender bien, dice la palabra de Dios, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¿es un fantasma? Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo,
Escuche bien estas palabras tremendas de Jesús. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Y ahí donde entra este personaje, este varón, donde nosotros queremos que podamos entender a la palabra de Dios. Dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Seguimos leyendo más adelante la palabra de Dios. Dice que Él nos decía, aguárdame un segundito que se me fue. Y decía, ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Nati? Claro, en ese momento, como te había dicho anteriormente, ellos se espantaron, ¿no es cierto? Pero bueno, Jesús le dijo, ven, le dijo a Pedro. Y Pedro valientemente se animó. Dice que bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero en un momento dado empezó a ver lo que había alrededor de él, que era una tormenta, el viento fuerte que él estaba teniendo junto a lo que los acompañaban a él. Y en ese momento, al ver eso, dice que entró miedo en él y dejó de mirar a Jesucristo y empezó él a hundirse. Pero si seguimos leyendo su palabra, dice que inmediatamente él pidió socorro a Jesús. Le pidió que lo salvara, le pidió que lo librara, ¿no es cierto? Porque estaba hundiéndose en eso. Muchas veces nosotros los cristianos pasamos por problemas diferentes. ¿Por qué dejamos de mirar a Jesús? Por problemas, económicos, problemas familiares, por enfermedades, por problemas matrimoniales. La falta de fe en Cristo, la falta de credibilidad en Cristo trae preocupaciones y ansiedad. Bendito sea el nombre del Señor, que nos desespera, y al encontrarnos en esa situación nos olvidamos en aquel que tiene el poder absoluto de resolver esa situación. Desviamos nuestra mirada y nos volcamos a esos problemas que estamos teniendo, le damos más importancia a ese problema y entramos en desesperación, como le pasó a Pedro. Pedro se desesperó cuando estaba hundiéndose, pero qué bueno que Pedro en esa situación pidió socorro al único que le pudo ayudar, ¿no es cierto? Él no pidió ayuda a los que estaban con él en la barca, diciéndole, muchachos, ayúdenme a salir de acá, o tampoco trató de salir por sus propios medios de esa situación para volver a la barca, sino que aún así él le pidió ayuda a Jesús para salir de ahí, para ser librado, y Jesús, con tanto amor, con tanta misericordia, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces pasa eso, nuestra fe se debilita, nos debilitamos. ¿Cuántas veces entramos en esa debilidad? Pero Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que Él nos vuelve a traer a su presencia con lazos de amor, y nos trae a su camino, de vuelta a su presencia, nos llena, nos salva, nos libera. Pero nosotros tenemos que tomar esa voluntad, esa decisión de decir, Jesús, sálvame, porque nosotros mismos, como seres humanos, nuestra fuerza se debilita, nuestra fuerza no tiene
un poder ilimitado, tenemos un poder limitado como seres humanos. Nuestro entendimiento llega hasta un cierto punto y a veces nosotros mismos queremos solucionar el problema con nuestra propia inteligencia, cuando Dios mismo nos dice a nosotros que no nos podemos apoyar en nuestra propia inteligencia, que no nos apoyemos en nosotros mismos, porque nuestros pensamientos o nuestros sentimientos a veces nos pueden llegar a traicionar, nos va a jugar en contra, pero si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a sacar de esa situación, Él nos va a ayudar, nos va a dar la paz en el medio de la situación difícil en la que nos estamos encontrando. Eso es lo que a veces pasa, la desesperación es porque dejamos de mirar a Cristo y entra esa ansiedad, esa desesperación en la que nos envolvemos. Pero si pedimos ayuda a Cristo, Él nos va a ayudar. Sí, la verdad que es como vos decías, Nati, al principio, y te escuchaba lo que decías cuando nombrabas que decía Pedro que cuando él estaba, dice ahí en el versículo, dice que, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, ¿no? Tuvo un miedo muy, me imagino en ese momento, Pedro, ¿no? Pero como te escuchaba, decía que él no pidió ayuda, no pidió nada a los que estaban ahí en esa barca. Y qué interesante, qué enseñanza lo deja Pedro, ¿por qué no se volvió para atrás? Él no quiso volver a la barca, ¿no? Él no quiso volver, es como que no, me vuelvo por donde arranqué, no, sino que esperó en Cristo y ahí le dijo, Señor, y gritó, sálvame, Señor. Esa importancia de poner los ojos en Cristo, ¿no? Esa importancia de decir qué enseñanza, la verdad nos deja Pedro esta enseñanza, que cuando nosotros quitamos los ojos en Cristo, nos venimos abajo, nos hundimos. Y hay experiencia, hasta uno mismo vivió esa experiencia cuando quitó los ojos de Cristo. Porque no nos van a venir a decir que no voy mal a la iglesia porque, desde casa. O no voy mal a la iglesia porque, voy a tomar un descanso, ¿no? Pero claro, estamos caminando ahí sobre un hilo, porque la tentación, la falta de oración, la falta de estar con Dios nos lleva a poder perdernos de la salvación. Acá en Hebreos 12.2 dice, Hebreos 12.2 de la Biblia, la Reina Valera 1960, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá el mismo la palabra de Dios mismo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué tremenda la palabra de Dios. Qué tremenda lo que nos enseña este pasaje de Pedro. Pero hay una cosa más que por ahí nos pasa en el tiempo, en la vida cristiana, en el día a día, que decimos que, como dice, y al instante Jesús tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas de Cristo? ¿Por qué hay poca fe en tu corazón? ¿Por qué no crece esa fe en tu corazón? La palabra de Dios nos dice: pedid y os se dará. Y a veces que nos dice: y pedid, pero pedís mal. Y es eso donde nosotros tenemos que pedir bien, pedir: Señor, auméntame más la fe, Señor, auméntame la fuerza, auméntame, Señor, dame valor, Señor, para llevar tu palabra, para caminar tu camino, Señor, porque los caminos es difícil, Señor, pero dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es vuestra fe. Es la fe la que tenemos que pedirle al Señor que nos aumente para caminar cada día y cada momento en el Señor. Fijémonos también que el desenfocarnos de Jesús, en desviar nuestra mirada en Él, corremos un peligro tremendo, como le pasó a David. Sí, tenemos personajes de que nos relata la Biblia que han quitado los ojos en Dios, ¿no? Así en 2 de Samuel, la Biblia nos relata en capítulo 11 que David en su momento, por descansar, por no querer salir a la guerra, dice que cometió un pecado muy grande. Ese pecado también fue por alejar su mirada también en Jesucristo. Dice que al descansar, al salir caminando, dice que encontró a una mujer. Primera de Samuel, ¿cuánto? Segunda de Samuel, capítulo 11. Y cometió un pecado muy grande. Dice que ¿11 cuánto? El pasaje es el que nos habla ahí. Dice que cometió un pecado muy grande también, por dejarse llevar por la carne, ¿no es cierto? El pecado también dice que nos aleja de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque en un momento dado dejamos de mirar a Cristo, ¿no? Como le pasó a David. David descansó por no querer ir a la guerra. Quedó en casa. Claro, ahí nos dice, como acá nos dice la palabra de Dios: al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer, que era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿No es esta Belsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, el hitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó y de su inmundicia, regresó a su casa. Ahí fue la debilidad que tuvo David, ¿no? Sí. Que es como que uno, si lo ve así, quitó David por un momento los ojos en Jehová, dejó que sus ojos se llenen de adulterio, de fornicación, y cayó. Porque eso después le vino una consecuencia también, ¿no? Tremendo. Más adelante dice que le vino con una consecuencia de eso lo que cometió. Porque, un pecado lleva a otro pecado cuando vos no lo querés confesar a Cristo. David fornicó. David, en ese pasaje podemos ver también que David traicionó a uno de sus mejores soldados que tenía, Urías, quien le era leal a él, y lo traicionó acostándose con su esposa. Luego lo mandó a asesinar. David mismo mandó a asesinar a Urías. Lo mandó a la primer fila de batalla, porque estaban en guerra en ese momento.
Después Betsabé dice que quedó embarazada y dio a luz a un hijo, pero ese hijo luego murió. O sea, una consecuencia tremenda. Y pasa eso, cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo, ¿de qué manera lo dejamos mirar? Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de ayunar, dejamos de tener ese contacto que teníamos con Cristo. Y la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo en ese sentido, dejamos de mirar a Cristo, viene el diablo con tentaciones, y nos quiere desviar de su mirada, de la mirada que nosotros tenemos en Cristo. Y viene Él a tentarnos, y si nosotros no estamos preparados porque dejamos de mirar a Cristo, vamos a caer, corremos el peligro de caer, de cometer pecado. Y eso nos va a tener una falta terrible porque vamos a distanciarnos de Cristo, que es lo que el diablo quiere, que nosotros en estos tiempos estemos distanciados de Jesucristo, porque sabe que le queda poco tiempo en este mundo, en esta tierra. Yo les insto a aquellos que han desviado su mirada, que se vuelvan a Cristo, que no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy, que volvamos nuevamente a Cristo. Hoy estamos en este tiempo en el que Dios, en el que Jesús no está condenándonos a nosotros, sino que Él está dispuesto a abrazarnos, a recibirnos nuevamente, a poder tener esa relación que hemos perdido por desviar nuestra mirada. Si estás en un momento de prueba, en un momento de tristeza, yo te invito a que busques ayuda. ¿A quién? A Jesús, a Jesucristo, que hables con Él en la intimidad, que te arrodilles o que estés ahí, si estás ahí, en el momento, en el lugar de donde te encuentres. Dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Tenemos un Dios fiel, que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel, porque Él nos ama de una manera en que nosotros no nos podemos explicar. El amor de Cristo es tan grande que a veces no podemos, faltan palabras para poder explicar el amor de Cristo. Sí, también viste que en la Biblia nos relata también otro suceso más que pasó, que por ahí también quitaron los ojos de Jehová, hacia Jehová, fue Sansón. Allí en Jueces 16 también nos habla que como Dalila lo quiso saber qué era lo que lo mantenía, qué era lo que le daba la fuerza a Sansón. Y Sansón, porque Sansón, cuando a la mamá de Sansón le salió al encuentro el ángel y le dijo que iban a hacer de ella un varón fuerte, que iba a salvar, iba a ayudar al pueblo de Israel de los filisteos, de tanta angustia que pasaban. Y le dijo que iba a ser nazareno, pero que le dejó condiciones, que no debía cortarse el pelo porque es nazareno desde su nacimiento hasta su muerte. Pero había una mujer en aquel momento que lo envolvió a Sansón, que fue aquella mujer Dalila, la cual nos dice ahí nos dice que la palabra de Dios nos dice ahí en Jueces 16. Jueces 16 nos dice, a ver, nos buscamos. Jueces 16. Y Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Sansón le respondió, si me atan con 7 cuerdas frescas como que no se hayan secado,
me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ella. Claro, en ese entonces lo querían buscar la debilidad de Sansón. Y Sansón no quería demostrárselo, pero Sansón se dejó llevar por la hermosura quizás de Dalila y le contó eso, el secreto, que la fuerza la tenía por su pelo, porque tijera no podía pasar por su cabello. Y ahí donde Sansón dejó de lado por los deseos y así fue derrotado Sansón. Pero aún así Dios tuvo misericordia de aquel varón que lo llevaron atado y lo tenían atado ahí en el templo, creo, y de un suspiro sacó fuerza donde no tenía y mató a miles de hombres, a miles filisteos. Otro más que nos enseña la Biblia que sacó los ojos en Jehová, se dejó llevar, y esas son por ahí las consecuencias que nos toca a nosotros hoy en estos tiempos de quitar, de cuando le quitamos los ojos al Señor. Qué interesante, qué hermosa es la palabra de Dios. Hay un versículo en la palabra en Salmo 141:8, dice: mas mis ojos están en ti, oh Jehová, el Señor, en ti he confiado, no desampares mi alma. Qué hermosos versículos. Esa que es el Señor nos la versión habla. de la Reina Valera, 1960. También en Salmo 33:18 dice: aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Bendito sea el Señor. Qué hermosos versículos, ¿no es cierto?, que nos acompañan a esta palabra, en el que nos insta el Señor, en el que nos volvamos a poner la mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo sufrió por nosotros. Porque nosotros, ¿por qué vamos a mirar a personas, a confiar en aquellos que no han hecho lo que Jesús hizo en nosotros en la cruz? Cuán grande error cometemos cuando nosotros fiamos nuestro corazón, ponemos nuestra mirada en cosas que no tienen poder, que no tienen valor. Jesucristo, ¿no es cierto?, fue el que sufrió por nosotros. También la Biblia nos dice en Salmos 121 del 1 al 3, en la versión en la que estamos en pantalla, dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, y no se adormecerá el que te guarda. Qué hermosa palabra que nos da el Señor por entre medio del salmista David. La verdad que dice, sí. En la otra versión dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Puesto los ojos en Jesús es lo más importante que el cristiano, aquel que nos escucha, es lo mejor que te puede pasar. Poner los ojos en Jesús, porque desde allí viene el socorro, desde allí viene el que te guarda, el que no duerme, el que no descansa, está ahí para guardar, para cuidarte, para levantarte, como hizo con Pedro, estando allí hundiéndose en el agua, que podemos llevar a decir que el agua hoy representa el mundo, quizás también, y te hundís en los deleites, en lo que te ofrece este mundo, y no tenés salida, no tenés una respuesta, pero está ahí Jesús para decirte, para extender la mano y levantarte y salvarte de eso. Y te va a decir: ¿por qué dudaste?
¿Por qué dudaste cuando fuiste a la iglesia, cuando escuchaste una palabra? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿O acaso yo no tengo poder para sanar? ¿O acaso yo no tengo poder para limpiarte? ¿O acaso no tengo yo poder para ayudarte en tu vida? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudás? Pídele fe al Señor, que Él te la va a dar. Hoy el Señor da la oportunidad. Su misericordia se renueva todos los días. Hoy tenemos la gran oportunidad de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es algo muy, muy, muy bueno. Como hoy decías, Nati, vos, ¿por qué dejamos de mirar a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos no creemos? ¿Por qué? Se nos pueden venir muchas preguntas. Hay veces que las preguntas son fáciles de contestar, son tan sencillas porque la palabra nos dice. Y que nos alienta, nos enseña, nos trae palabra de vida. Muchas veces las cosas que dejamos de mirar a Cristo es los problemas matrimoniales, económicos, familiares, hasta enfermedades también. Y eso redondea, ¿sabe qué? Es la fe. Es la fe. Porque ya no le queremos creer. Pero el Señor te dice que no dudes. No dudes. No dudes. Si no, pide más fe, más fuerza para seguir adelante. Son temas muy, pero muy importantes lo que el Señor nos habla. Y así tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Tenés algo más, Nati, para compartir? No, y bueno, por último quería agregar un salmo muy hermoso para la audiencia, que dice en Salmo 123, del 1 al 2, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su señora, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué hermoso versículo hoy tiene Dios para compartirnos en este día, donde nosotros seguimos mirando a Cristo, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, a pesar de problemas que hay en nuestro alrededor. Todos sabemos que problemas, que situaciones difíciles vamos a pasar como cristianos, como hijos de Cristo debemos ser probados como el oro en el crisol. Pero nada de eso nos puede dejar por el piso. Nada de eso nos puede detener, porque tenemos un Dios que nos ayuda a seguir adelante, que nos da la fuerza si la necesitamos. Un Dios que nos puede dar el gozo, la alegría que estábamos necesitando en el momento difícil, porque cuando uno pasa por momentos difíciles, es difícil tener alegría, es difícil tener gozo. Pero dice el Señor que Él tiene el poder para darnos paz en el medio de la tormenta, para darnos gozo y quitar ese llanto, esa tristeza que muchas veces tenemos en el momento en el que somos atribulados. Así que, puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante, no bajemos la mirada en ningún momento, busquemos más de Cristo, busquemos, tratemos de tener una relación más profunda con el Señor. Busquémosles cada día más en qué, en la oración, en la palabra. Claro, acá te quiero hacer una pregunta, Nati, y quiero que vos me la responda. Dice, ¿qué te lleva a poner los ojos en Jesús?
Es algo que... En hablar con Él. En lo que vos estabas diciendo recién. En buscarle en la palabra. Ya alguno se está haciendo la pregunta y... Es que pasa, muchas veces... ¿Cómo pongo los ojos en Jesús? Nosotros, estando atribulados, estando en momentos difíciles, cuando uno se sincera con Dios, abre su corazón a Cristo en la oración, hablando con Él, luego vos te levantás con un renuevo tremendo, con otra mentalidad, con otra mirada, ya no es la misma, tu semblante cambia, tu mirada ya es diferente, porque vos te rendiste a Jesucristo, porque vos le entregaste tu alma, tu corazón, tu entrega a Cristo fue sincera, porque a veces eso también, nosotros no somos sinceros con Cristo, pero cuando nosotros venimos a Él con sinceridad, con toda honestidad y le hablamos a Él, después cuando vos te levantás de esa oración que hiciste, hay un gozo, ¿no es cierto? Cristo viene con su presencia y te envuelve. Uno puede sentir la presencia de Cristo a través de la oración, a través de la palabra, y hay paz en el corazón cuando uno le busca a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo, quiero compartir también unas palabras que es hermosa, que el Señor nos dice que cuando Él nos dice que Él es el camino, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué hermosa esta palabra del Señor allí en San Juan capítulo 6, versículo 51 de la versión de la Reina Valera 1960. Él dio la vida por ti. Dice Jesús también: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es lo que el Señor te dice si le sacaste tus ojos, la mirada hacia Él. Dice que es el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Cristo es la salida, Cristo es todo para nosotros. Por eso hoy queríamos compartir con ustedes esta palabra acá en nuestro canal, Caminando con Cristo. Así lo hemos querido llamar a nuestro canal, y queremos llevar a la reflexión, compartir palabra de vida con ustedes, estimado oyente, estimado hermano en Cristo Jesús, para poder también llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Por eso le pedimos que compartan, que comenten también alguna experiencia allí en la cajita de comentarios, que comenten su experiencia que han tenido en la vida, que han quitado los ojos en Jesús, para que otros puedan leer y decir: no me conviene irme de Cristo, no me conviene. Por eso le pedimos que compartan, que se suscriban a nuestro canal, que le den un me gusta, y hoy quería mostrar este tema. Así es. Este tema que nos llevó con Pedro, un varón también, y cómo fue Pedro con Cristo también, ¿no? Así es, no nos olvidemos que nosotros caminamos por lo que los ojos ven. Nosotros miramos algo y vamos caminando por ese, porque miramos por los ojos y claro, caminamos por... Entonces, si nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, vamos por un buen camino, un camino donde sabemos que vamos a tener
una vida donde dice su palabra que no habrá en el reino de los cielos, dice que ya no habrá más angustia en aquel lugar, dice que no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Entonces, pongamos nuestra mirada en Cristo y caminemos este camino el que Cristo nos ha trazado desde hace ya cuánto, desde que Cristo vino a este mundo. Así que te insto a que no desvíe tu mirada, y si lo has hecho, bueno, hoy puedes tomar esa decisión de volverte nuevamente a Él. Claro, porque el Señor, cuando Jehová dejó su palabra, en la cual nosotros la leemos y comprendemos, y nos lleva a aquel de cómo la oportunidad que tenemos de aceptar a Cristo. Porque dice su palabra, y es un versículo muy conocido, dice en Juan 3, dice 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, como decía recién Nati. La vida eterna es donde nosotros tenemos que apuntar, y eso es como lo hacemos caminando con Cristo. Caminando con Cristo es la única y no hay otro camino. Te puedo decir que sí, porque está el camino de la perdición, pero el verdadero camino es caminando con Cristo, caminando a su lado, caminando de forma andando con sana doctrina también, porque es esa la verdad. Y es algo que vamos a seguir aprendiendo nosotros, ustedes también, y todo sea para la honra y gloria y la alabanza sea para Cristo. Seguramente vamos a volver de vuelta con otros temas más, también interesantes de la palabra de Dios. Por eso queremos que se suscriban, que pongan la campanita para que les notifique cuando llegue un nuevo video más al canal. Así que no sé si querés decir algo más, Nati. Solamente bien agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder hacer esto, de llevar la palabra de Dios. Y bueno, queremos también llevarles saludos a nuestros seres queridos, también que nos apoyan. Así que bien, estimado oyente, hasta acá vamos a dejar este tema, puesto los ojos en Jesús. Sé que puede haber un poco más, le podemos sacar más a la palabra de Dios, pero es algo que queríamos traerle y compartir con ustedes. Así que bueno, en este momento nos despedimos, le damos gracias al Señor. ¿Te despedí, Nati? Bueno, que el Señor bendiga tu vida, que esto haya sido para ti una palabra de bendición, como lo fue para nosotros también. Que el Señor te ayude cada día. Y bueno, si necesitas ayuda en oración, bueno, nos puedes escribir, y también vamos a estar orando por tu vida. Amén, por la petición en la que tenga. Que el Señor te bendiga. Bien, estimado oyente, Dios les bendiga mucho. Síganos en el canal que tenemos en YouTube, Caminando con Cristo, y también allí en la página de Facebook también, que estamos ahí, Caminando con Cristo. Síganos, ¿sí? Como decía mi esposa, aquellos que necesitan una oración, necesitan que le oremos, le pedimos que nos escriba ahí en los comentarios, o nos mande un mensaje allí por el Messenger. Dios les bendiga muchísimo, Dios les guarde, Dios les cuide, y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.